Pablo es licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación, ¿sí? Eh, es maestrando, está haciendo la maestría, ¿no? Está cerrando la maestría en periodismo Ujú. narrativo en la Universidad de San Martín. Trabaja en periodismo hace mucho tiempo, fue director de la revista Arteseta, eh, colabora en medios como Enie, eh, colabora Revista Acción, en La Agenda, publicó en medios de España, ¿sí? En México, ¿sí? En Vice de México, en Arcadia, en Colombia. Eh, Hizo, bueno, muchos trabajos como docente también, es docente en nivel medio, nivel superior, universitario, y ayuda en la cátedra. ¿Cuál es la cátedra de música Música en e identidad latinoamericana se llama, identidad es un latinoamericana? seminario de trabajo final de la UBA, De comunicación, ¿no? de comunicación, exacto. Sí. Sí. Y además, que esto lo digo porque lo quiero retomar, en el 2016 Pablo publicó un libro que se llama Codex, Música Sí, Contemporánea, ¿sí? Que ya, mirá, Pablo pasó mucho tiempo, ya va a ser 10 un años. montón. Tremendo, Eh, sí. Vamos que por los es 10 años ya. un libro del que seguramente voy a hacer alusión más adelante, eh, Dale, sí, sí. que toma como objeto de estudio a bandas que hoy ya han sido como las bandas célebres del indie, digamos, ¿no? Algunas sí, sí, sí. Así Otras quizá que, quedaron un poco en el camino, pero muchas quedaron, sí, destacadas. así que bueno, nada, ese es un poco el trayecto muy acotado porque hay mucho más para decir de los recorridos no solo periodísticos, sino también académicos de Pablo, pero el grueso está ahí comentado. Está perfecto. Che, bueno, Pablo, mira, yo tenía una pregunta como para empezar, para ir al hueso. Es que Dale, me cómo, gusta. digamos, vos estudiando la carrera de comunicación, ¿sí? Me imagino que ya estudiando tenías un interés o surgió un interés, y cómo fuiste acotándolo en un campo, digamos, que tiene que ver con la música, la literatura, el cine, cómo se fue acotando ese campo, ¿no? Porque me imagino que Ujú. los intereses iban apareciendo y se iban ampliando, y, y en la práctica, bueno, hay que acotar. Y cómo fuiste acotando ese campo de interés, que por supuesto tiene que ver con el periodismo cultural. Y primero, en realidad, cómo aparece la vocación por hacer periodismo cultural, ¿no? Totalmente, bueno, gracias Edu por el espacio nuevamente. Y me lanzaste una pregunta súper interesante que si fuera por mí podría estar 2 horas respondiéndotela, pero voy a tratar de utilizar mi poder de síntesis, que no siempre es de los mejores. Pero bueno, sí, como decías un poco, ¿no? Yo estudié la carrera de comunicación en la UBA, que es un camino súper interesante, súper variado, súper diverso, a veces quizá demasiado, y por eso muchas personas a veces como que se abruman por esa heterogeneidad que uno se encuentra en esa carrera. Es una carrera donde hay un poquito de letras, bastante de ciencias sociales, mucho de semiótica, es como uno se encuentra con un mundo, hay filosofía, hay historia, obviamente hay periodismo, hay de todo. Entonces, por eso muchos comunicólogos, comunicadores van como para diferentes caminos, ¿no? En mi caso particular, hubo varias cositas que me fueron como llevando al periodismo en general y bueno, en los últimos, podemos decir ya 7, 8 años, al periodismo cultural, que fue como un refugio para mí donde me gusta plantarme, digamos, dentro de ese pequeño paraguas, pequeño gran paraguas. Un poco me gusta porque es como un poco una excusa para mí, como para jugar un poco con todos los temas que a mí en general siempre me interesaron. En primer lugar, la música, casi que al mismo nivel la literatura, esos fueron siempre como los dos grandes temas que a mí más me movieron casi de pequeño. Se sumó después el cine, lógicamente siempre me interesó, y también alguna otra cosita, como obviamente ahora últimamente mucho las artes visuales también y otro tipo de disciplinas. Pero en un primer momento era, bueno, yo siempre tuve como una pulsión ahí, como un impulso por la escritura en primer lugar. Empecé cursando, me acuerdo, un taller literario en el CDC. Cuando estaba en el CDC me enteré, tipo, hay un taller literario acá gratis. Bueno, voy, en esa época que uno tiene mucho tiempo disponible,
después no lo tuve nunca más realmente, empecé a trabajar y hacer muchas cosas. Pero bueno, hice ese tallercito, estuvo buenísimo, me acercó a una lectura que para mí fue clave, que fue el libro Mientras escribo de Stephen King, que se lo recomiendo mucho a la gente si no lo leyeron, para todos los que les gusta la escritura, les interesa escribir, en el formato que sea, es un libro súper movilizante para eso. Y entonces yo dije, bueno, lo mío va por acá, siempre lo mío fue más por la lectura y la escritura, pero me faltaba como canalizarlo. Y medio que al poquito tiempo me llegó también, no me llegó en realidad, medio que yo lo busqué, el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Yo la verdad no lo había leído en mi adolescencia, yo fui a un colegio dentro de todo bastante conservador. Ahora yo veo que los pibes Bueno, yo doy clase en secundaria y veo que muchos conocen a Walsh. Bueno, la información circula de otra forma, o lo leen en la secundaria. Yo en ese momento no leía esas cosas, casi que el tema de dictadura y demás, mucho no se tocaba en el colegio donde yo iba. Entonces lo descubrí medio por motus propios, estuvo bueno igual eso, y me acuerdo que esa lectura fue medio, como esa visión medio del periodista casi como un superhéroe, casi como un detective, obviamente que a muchos nos habrá fascinado y me pegó mal. Y dije, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto. Obviamente después me dediqué a otras cosas, pero en un primer momento hice un poco de periodismo político, siempre el lado de la investigación me interesó. Hice un programa de radio, tuve un humilde programa de televisión, también un canal alternativo, Barricada TV, que fue un programa de música. O sea, siempre apareció ahí el interés por la música. Y después un poco el periodismo cultural fue como decantando, digamos, porque como decía antes, fue medio como un cruce de caminos de un montón de cosas que a mí me gustaban. Y en un momento yo estaba participando en una revista digital que después terminé siendo uno de los directores, que se llama Arte Z, que todavía está vigente. Y en ese momento la revista estaba muy metida con la escena musical, la escena indie, como decías vos. Él mató, ese tipo de bandas, que ahora ya están como, ¿no?, muy consagradas. La Amigo Invencible, 107 Faunos, toda esa escena. Y en un momento me dicen así, che, ¿no querés hacerte una reseña de un disco? Che, ¿no querés ir a cubrir un recital? Y medio que, claro, eran cosas que yo conocía de haberlas leído, pero quizá no las había hecho todavía. Entonces dije, bueno, sí, claro. Y ahí empecé a hacer mis primeras coberturas de recitales o de festivales o mis primeras reseñas de discos y dije, a ver cómo es esto. Empecé a dar vuelta un poco a la cuestión. Entrevistas a músicos, siempre me gustó mucho entrevistar. Y primero fui por ahí, por el lado de la música. Después me fui ampliando un poco más. Siempre me interesó la literatura, como decía, y fue una oportunidad también para llegar a libros, autores y lecturas y cosas para laburar. Y entonces, en un momento me di cuenta de que, bueno, estaba como de un mundo a otro, pero siempre como en una zona bastante afín, en donde todo esto se tocaba y a veces escribía sobre un libro de música, no sé, por ejemplo, hoy se publicó una nota que hice sobre un libro de Daniel Melero, y ahí era un poco, bueno, un cruce entre la literatura, la escritura, la música y otras artes también, porque Melero es un personaje que va más allá de la música también. Y el periodismo cultural me gustó, a mí siempre me gustaron esos periodistas, obviamente sin ánimos de comparación, ni mucho menos, pero siempre me gustaba ese tipo de periodistas más o escritores, tipo Juan Forn o Mariana Enríquez, por ejemplo, que te pueden escribir un artículo casi que de cualquier cosa, en general del tema cultural, justamente. Y entonces, bueno, como que me identificaba eso, o Fabián Casas también, como más como un escritor. Entonces, en un momento dije, bueno, esto me queda cómodo, me gusta, y me empecé como a formar ahí. También siempre me interesó también leer más cosas, siempre me interesó leer justamente crítica también y estudiar un poco eso, siempre me gustó estudiar. Y entonces, bueno, ya hace varios años, no lo descarto igual en algún momento pegar otro volantazo, pero bueno, por ahora estoy cómodo y me gusta lo que hago dentro de lo que es el periodismo cultural. Siento que es eso, como una especie de paraguas donde entran muchas cosas que me entusiasman y que me divierten y que me gusta ese mundo, porque es como medio eso, puedo entrar y salir, puedo ir a un recital o puedo ir a una privada de prensa de una película o puedo reseñar un libro y son como todas las cosas que más me interesan, ¿no? Por eso fue que me quedé un poco ahí. Si bien vos hiciste cosas vinculadas a la radio, tenés podcast. Sí, ahora tengo un podcast también. Mayormente estamos hablando de periodismo cultural en medios gráficos, ¿no? Sí. Y te escucho y pienso en un poco la escritura de una nota como si fuera la continuación de la lectura, ¿no? En cierto sentido. ¿Qué importancia tiene la lectura para alguien que se quiere dedicar al periodismo gráfico, ¿no? ¿Se puede hacer periodismo gráfico sin tener esas lecturas, digamos, que nutren
o que, no sé, conducen hacia un lugar, hacia otro, el desarrollo de una nota, por ejemplo. ¿Es posible hacer Claro. periodismo cultural, periodismo gráfico sin leer? Claro. Y no, yo creo que esa pregunta sería parecida a que vos me digas, ¿es posible trabajar de mecánico y no engrasarte las manos? Digamos, me parece para mí es medio como un oxímoron, me parece como una cosa que va de la mano una con la otra. Entiendo que obviamente en los últimos tiempos cambiaron bastante los modos de leer y los formatos también de los textos y cómo circula la información, lógicamente. Pero para mí es fundamental, me parece. Y me parece que es fundamental no solo para el periodismo cultural, para el periodismo en general y hasta te diría que para la vida, digamos. Me pongo un poco metafísico, pero Fabián Casas, que lo nombraba hace un rato, él siempre dice una frase que a mí me gusta, que es toda técnica que te sirva para escribir te tiene que servir también para vivir. Y yo coincido bastante con eso. La literatura, más ahora que estamos en tiempos donde la literatura vuelve a aparecer como cuestionada y problematizada desde, por ejemplo, desde mismo de quienes nos gobiernan o quienes nos desgobiernan, me parece más fundamental todavía reivindicarla como una potencia para la vida, digo. O sea, nunca un texto literario te va a hacer un daño, me parece. Justamente son ventanas a nuevos mundos y para los que nos dedicamos a escribir es más fundamental todavía. Es lo mismo como cualquier profesión que uno dice, bueno, quiero formarme con esto y quiero mejorar y quiero hacer mejor mi trabajo. Y primordial es decir, bueno, quiero dedicarme a escribir, voy a ir a leer a los que escriben bien. Es lo básico, digamos, medio que todos lo hicimos y yo lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Yo sigo a algún periodista que me gusta, algún crítico, lo que sea. Quiero leerlo primero que nadie para ver cómo lo hizo, qué está haciendo, y uno que ya está trabajando en esto, justamente lo lees ya de otra manera, tratás de buscarle un poco la forma, bueno, cómo empezó esta nota, cómo la cerró, cómo va ordenando la información, cómo le tratás de encontrar un poco la arquitectura, ¿no? al texto, me parece eso fundamental. Y para mí eso siempre fue importante, siempre traté de tener como lecturas cruzadas, por ejemplo, de si me iba a dedicar a reseñar películas, bueno, leer justamente crítica de cine, si me iba a dedicar a reseñar libros, bueno, leer teoría literaria, crítica literaria, me parece fundamental eso. Después tengo como mis autores que me gustan, no sé, uno que es contemporáneo, que tengo la suerte de que me edite cada tanto, es Matías Serra Bradford, por ejemplo, que es editor de Eñe, de la sección de libros. Me parece uno de los mejores periodistas culturales o críticos, yo le diría crítico ya más que periodista cultural, que tenemos hoy en los medios gráficos, digamos. Es una época muy complicada para los medios gráficos también, con esto no quiero pincharle el globo a nadie que le interese dedicarse a eso, porque me parece un oficio hermoso. A mí, por algo, yo hice radio, hago podcast, hice algo de televisión y me interesa también otros lenguajes más, si se quiere, transversales, pero por algo siempre me quedé con la escritura y me quedo porque me parece también un lenguaje expresivo fascinante, pero son tiempos difíciles para los medios gráficos. Hace rato que se habla de una crisis del periodismo generalizada, que ya como uno bien sabe, cuando se habla tanto de crisis es porque, bueno, ya hay algo que ya está instalado y es así, y tenemos un poco que aprender a lidiar con eso y ver qué hacemos. Sabemos que estamos en un escenario de reconfiguración casi que permanente. Hace poco la revista Eñe, donde yo colaboro, pasó de ser semanal a ser mensual. O sea, hubo una transformación ahí que desde la gerencia, digamos, de Clarín, lo que decían era que lo hicieron más como una cuestión de, bueno, de adaptarse a los nuevos modos de circulación de la información, que podían tener un poco más de tiempo para justamente pensar otro tipo de contenidos, que no sea algo tan semana a semana, porque el periodismo cultural a veces tiene otros tiempos también, que no es tan necesario como correr atrás de la novedad y eso. Pero al mismo tiempo, o sea, se sabe que hay algo de precarización laboral ahí también, pues no es lo mismo un espacio que se renueva todas las semanas o un espacio que se renueva una vez por mes. Entonces, en medio de todo eso, estamos ahí medio como con el escudo y la espada dándole pelea a eso, o por lo menos como a mí me gusta verlo. Y para mí eso es fundamental, el tema de la formación es fundamental. Y después porque si trabajas con el lenguaje, es como tu materia prima, es como un artista, digamos, un artista visual, un pintor que está investigando sobre los colores, digamos. Es decir, nosotros trabajamos con las palabras, entonces mientras uno más lee, más enriquece su lenguaje, su vocabulario, te surgen ideas nuevas, mismo tanto el periodismo como la narrativa, la literatura en general, la poesía mismo, la poesía que te ayuda a trabajar también la música de tus propios textos. A mí me parece fundamental
Por ejemplo, la lectura de poesía, que es algo que, por ejemplo, Leila Guerriero, que es una autora que me encanta, recomienda muchísimo leer poesía. Para mí es fundamental. Muchos como que dicen, no, a mí la poesía me aburre, no la entiendo. O yo hago periodismo, a mí, ¿para qué me va a servir esto? Y la poesía justamente te abre otras puertas, y me parece fundamental. Por eso te digo, para mí va de la mano la lectura, va de la mano con la escritura, en general, mismo si uno quiere hacer periodismo o escribir lo que tenga ganas, digamos. Sí, es que recién nombrabas autores, no sé, Juan Forn o Mariana Enríquez, cuyas notas tal vez ponen más de relieve un modo de decir, ¿sí? Que lo dicho, por supuesto que es importante, el tema sobre el que trabajan, pero el modo de decir, sobre todo en Forn, es una de las partes que más, es una de las variables que más convocan, ¿no? A la hora de leer, ¿sí? Y en ese sentido, claro, ¿cómo marcar una diferencia en este momento haciendo periodismo cultural, gráfico, ¿sí? Nada, ¿cómo hacer, ¿no? Una diferencia? Es con la escritura, es en la selección de los temas de los que hablar, de los que proponer, no sé, un sumario a un medio. ¿Por dónde va la cosa? Bueno, esa es una posible salida, digamos, ¿no? Creo que esa es la pregunta a la cual estuve pensando más en los últimos tiempos. Te diría que casi que todos los días pienso en eso, porque me parece que esa es la gran pregunta, ¿no? Justamente, entre tanta información que circula, entre tanta vorágine de datos que uno tiene alrededor, o sea, hoy imagínense, cualquier cosa, hoy ni siquiera hace falta, obviamente yo soy un defensor de la escritura a ultranza, ¿no? Pero digo, una persona quiere leer algo, hasta casi que ni le hace falta buscarlo, se lo genera con inteligencia artificial, digamos. Dice, bueno, quiero leer un cuento que sea policial, que tenga tal y tal cosa. Después vamos a ver si la inteligencia artificial es un cuento que esté bueno o no, pero digo, hasta incluso ya teníamos suficiente información circulando, ahora le sumamos que podemos generarla casi de manera instantánea. O sea, la verdad que es abrumadora la cantidad de información que tenemos alrededor. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a ser realmente la diferencia para que, por ejemplo, una persona se interese en leer la nota que publiqué hoy, por ejemplo, de Daniel Melero, cuando pues, yo la puedo leer yo, mi mamá y 2 personas más? Entonces, bueno, una posible salida que para mí me parece la más compleja y la más difícil de lograr, pero los que la logran, uno dice, bueno, realmente es un placer leer esta gente, es eso que vos decías, bueno, tener la marca. Vos decís Juan Forn, leo un texto de Juan Forn y ya medio que te das cuenta enseguida. Había otro autor que me gusta así, por ejemplo, que tenemos la suerte de que esté vivo y produciendo, por Juan Forn nos dejó muy pronto, es Juan José Becerra. Por ejemplo, Juan José Becerra, cada vez que yo leo una columna de él, digo, te sale como un insulto, decir, ¿cómo hizo esto? No puede ser. Porque tiene unos giros del lenguaje tremendos, y aparte tiene una ironía, una acidez. A mí me gustan mucho los autores que usan mucho también la ironía y el humor, porque me parece que es un grado de sofisticación, de inteligencia muy, muy complejo de lograr. No es fácil, ¿viste? Hacer reír o ser irónico en el momento justo y no quedar como desubicado. Uno que me gusta también cómo trabaja eso es Martín Caparrós, por ejemplo, que me parece que tiene una pluma así muy, muy mordaz. Ahora estoy leyendo su libro de sus memorias, me parece increíble. Y otra autora que también me encanta en ese estilo es María Moreno. María Moreno me parece como también una autora para leerla siempre, y que tiene también este tipo de prosa, justamente, que logró una forma, un sello propio muy particular, que uno lo lee y dice, bueno, esta es una manera muy particular, difícil casi diría inimitable, como muy difícil de tratar de decir, bueno, voy a escribir así a lo María Moreno, y es muy complicado. Pero bueno, eso creo que es un camino largo, y es muy difícil de decir si uno estos autores son autores que ya son consagrados, tienen una amplia trayectoria y realmente son artistas del lenguaje, digamos. Pero es muy difícil, y yo, por ejemplo, estoy en esa búsqueda. Yo creo que todavía yo por lo menos no lo siento que lo haya logrado en cuanto a la forma. Siento que estoy todavía en esa búsqueda de encontrar una forma que uno diga, bueno, tengo este sello particular. Y después otra posibilidad es, bueno, como dicen también, vieron que del laberinto se sale por arriba a veces. Entonces, bueno, no logré todavía encontrar esa forma, pero por lo menos vos decís, este artículo que yo escribí tiene laburo, tiene horas hombre, horas mujer o horas persona atrás, que uno ha dejado.
y hay entrevistas, hay datos, está la información de alguna manera ordenada, bien presentada. Le agregué algún juego del lenguaje, alguna cosita, alguna referencia a alguna otra obra y demás. Bueno, laburé el texto, digamos, no hice un refrito, no hice un copy-paste, no se lo pedí a ChatGPT ni nada. Uno dice, bueno, por lo menos yo sé que hice periodismo, hice buen periodismo, digamos. Yo siempre soy también digamos, trato de impulsar eso, ¿no? Como, primero hagamos buen periodismo, después justamente trabajemos la forma, sí, busquémoslo, pero no dejemos de hacer eso porque si no es como, estamos medio como abandonando la batalla antes de darla, digamos. Entonces, bueno, sí, no, ahora hay mucha información, la gente no lee nada, esta otra cosa se repite mucho, ¿no? La gente ya no lee nada, bueno, pero ¿cómo seducimos a esa gente? Me acuerdo que hay un libro muy bueno que lo sacó Editorial Prometeo, lo tengo por acá, pues si me dan tiempo lo busco, que es una antología que hizo Reinaldo Siete Case, que recopila todos textos de un montón de periodistas, está Leila Guerriero, Caparrós y un montón más, y en el artículo que escribió Caparrós decía algo así, como que hoy en día hay directores de medios que están dirigiendo medios justamente apuntando a personas que no leen. Entonces a él le pareció una contradicción, ¿no? Dice, es como, ¿cómo estamos haciendo medios gráficos para gente que no lee? ¿Cómo hacemos? Entonces, es raro. Entonces, bueno, en realidad es porque él decía como esto de que a veces hasta incluso hay que tratar de ir hasta, inclusive en contra del propio público también, como decir, bueno, pensar estrategias para seducir, para captar a ese público, ese potencial público lector. Muchos lo hacen también incluyendo otras herramientas, incluyendo imágenes, incluyendo videos. Ahora hay un montón de experiencias así como de narrativas transmedia, interactivas. Yo creo que todavía no están desarrolladas del todo. Yo lo veo eso, por ejemplo, en Revista Anfibia, que lo intentan laburar bastante. Pero bueno, eso está en veremos, digamos. Y otra posible salida que se me ocurre es lo que decías vos, esto de ir armándonos como nuestra propia agenda de temas o nuestra propia biblioteca. Eso me acuerdo que lo decía también Mariana Enríquez, que decía, yo me fui armando mi propia biblioteca de temas. Ella escribe en Radar y medio que ya sabían que, no sé, había algo para hacer sobre Nick Cave o algo para hacer sobre Stephen King, y bueno, eran temas que no se los sacaba nadie a Mariana, digamos, como bueno, son mis temas, digamos, yo me armo mis temas y es como me armo mi biblioteca y yo voy a pleno con esto. Y eso para mí también está bueno porque te hace como seguir un tema. Eso yo también lo tengo de tener como 3, 4 cosas que yo digo, bueno, lo voy siguiendo y uno ya tiene como un recorrido con esos personajes o ciertas obras, o decir, bueno, este autor yo ya leí casi toda la obra, entonces ya tengo algunas cosas más para decir. Pero sí, está bueno ir como armándote como tu propia agenda también. Que a veces es difícil como te sirve también para esquivar un poco también los algoritmos y tanta marea de información que circula también, porque a veces como uno se pierde, como que parece que estamos todo el mundo hablando de lo mismo, y pasa, todos hablamos de los mismos temas, ¿no? Entonces está bueno a veces como correrse un poco de eso, de salir. Claro, sí, ahí igual la pregunta es si los dueños de los medios en realidad no quieren ir a contrapelo de Total. de esa encerrona algorítmica, bueno, ¿cómo hacer, no? Pero primero, antes de hacer la pregunta, voy a aclarar que pueden preguntar, chicos, cualquiera. Sí, interrumpa, Sí. por favor. Hago Igual esta, hasta las 2 de la mañana, pero... vuelvo al principio de la conversación. Vos nombraste el género crítica, que en esta materia es un tema de debate un poco, ¿sí? Sobre todo sobre su vigencia se debate, ¿no? En esta materia, ¿sí? La crítica, por lo menos entendida en términos tradicionales, ese género que era el género estrella del periodismo cultural, si tiene hoy algún tipo de vigencia o por lo menos de vigor, y dónde está, si es que existe de manera vital. Totalmente. Te quería Sí, yo preguntar eso. me acuerdo una canción de un artista que me gusta, se llama Boom Boom Kid, que era un cover, creo, que se llamaba ¿Dónde están los poetas? Y hoy podríamos decir ¿Dónde están los críticos? Porque claro, sí, algunos ya son más tajantes. Yo no soy tan tajante en eso y algunos sostienen que ya medio que la crítica ya no existe más, que la crítica ya perdió sentido, que la idea de crítica más tradicional, que era la revista Contorno, por ejemplo, solo habrán hablado de eso, la revista Contorno de los hermanos Viñas, David Viñas y demás, ese tipo de crítico, de un crítico de hasta la figura también del intelectual, ¿no? Como el crítico casi como un intelectual, que se posiciona, que tiene un posicionamiento también siempre justamente crítico, nunca un partidario, pero siempre como
en relación a temas políticos, sociales, y que esa crítica tenía injerencia, ¿no? en la vida cotidiana de las personas. Yo muchas veces hice esa misma pregunta en entrevistas a algunos justamente críticos. Tuve la suerte, por ejemplo, de entrevistar varias veces a Beatriz Arlo y me acuerdo que le pregunté eso, justamente si ella observaba algún resquicio, algo de esa crítica que encontramos, por ejemplo, en las revistas culturales en Argentina, en Buenos Aires, en los años 60 y 70, por ejemplo, que había muchísimas revistas como las que nombraba de Contorno y otras más. Y la verdad que es difícil, como te digo, es difícil, realmente no digo que no exista más, yo no creo que no exista más, yo creo que está difícil de encontrar el espacio donde se puedan dar esas críticas. Ahora estamos, por ejemplo, inmersos como en la nueva moda. En los 80, los 90 eran los videoclubes y las canchas de pádel, ahora son los canales de streaming, ¿no? Como un poco está lleno y es medio como que hay un canal de streaming por metro cuadrado más o menos, pero uno dice, bueno, hay espacios ahí, por ejemplo, para la crítica o la crítica cultural. Yo creo que algunos espacios sí, por ejemplo, en algunas cosas de un canal que no sé si lo consumen, que se llama Picnic Extraterrestre, es un canal de streaming más orientado a temática cultural. Yo creo que ahí uno encuentra espacios de crítica. En algunas columnas de otro canal que a veces consumo que se llama Gelatina, también aparecen columnas interesantes de crítica. Lo mismo en algunos programas de radio, en algunas columnas y en algunos textos en periodismo gráfico. En Revista Eñe yo creo que hay bastante crítica cultural, no porque yo colabore ahí, sino porque hay realmente grandes plumas ahí que escriben y que tienen algo más para decir, más allá de... Para mí la crítica es ese texto que justamente tiene algo más para decir, además del tema en sí, o de la noticia, o de la novedad, ¿no? Que tiene algo más para decir, ya sea una hipótesis de lectura, una revelación, o puede ser, a lo mejor no es la gran revelación, pero es justamente un recorrido posible, una pregunta, varias preguntas, una problematización. A mí en general los textos críticos que más me gustan son esos, que me dejan justamente un estado de pregunta. Yo creo que sí hay en los últimos años, por una serie de motivos que no vamos a llegar a explicarlos todos acá, pero seguramente todos lo saben y los conocen y los viven, estamos en presencia justamente de cambios culturales muy, muy grandes, a nivel de cómo leemos, cuánto leemos. Yo no creo que nadie lea ahora y que no se lea, pero sí que han cambiado las formas de lectura y ha cambiado también el vocabulario y ha cambiado la educación y han cambiado los espacios educativos. Yo trabajo también en el nivel secundario y se ven transformaciones muy, muy grandes, algunas cosas que son interesantes de observar y otras que justamente uno ve, no sé, a mí me pasa a veces que es un poco nostálgico, pero me pasa de releer un artículo periodístico de la década del 60 y uno dice, qué bien que se escribía acá, y esto capaz no era algo que escribió Beatriz Arlo, sino que era algo que escribió un fulano que ni siquiera firmó la nota, pero que la verdad que escribía de una manera impresionante, hasta poética a veces. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Y bueno, cambiaron los modos de lectura, de escritura, cambió la sociedad, cambiaron un montón de cosas, aparecieron los celulares, internet, un montón de cosas. Tenemos muchos estímulos, somos una sociedad hiperestimulada, no lo digo yo, lo dice Byung-Chul Han, lo dice Eric Sadin, lo dicen un montón de autores y filósofos interesantes de leer, en donde, bueno, estamos en ese contexto, ese caldo de cultivo. Dentro de toda esa marea analógico-digital y con nuevos modos de lectura, escritura, yo creo que hay espacios para la crítica. Obviamente no es la misma crítica que tenía la revista Contorno, no es la misma, porque también ahora tenemos más discursos circulando, pero me parece que sí lo podemos encontrar. Quizá lo encontramos, como les decía, en algunos espacios, en algunos momentos, quizá no tiene el peso que tenía en décadas anteriores. En el ámbito académico aparece, lógicamente, en las universidades, en los institutos, en las escuelas de comunicación, aparece, me parece que está ahí la crítica. Lo que pasa también es que muchas veces se queda ahí en esa encerrona del ámbito académico y a veces cuesta como expandirlo un poco más allá, ¿no? A veces es difícil, justamente la comunicación, justamente pensar cómo eso puede trascender un poquito más. Pero bueno, a veces vemos, a veces nos encontramos con espacios para la crítica. A veces están en YouTube, a veces están
en un artículo en la revista Ñ también. Lo que yo siempre me pregunto es eso, por ejemplo, en la revista Ñ yo encuentro, o en el suplemento Radar de página 12, por no nombrar solo Ñ, encuentro artículos buenísimos, súper bien escritos, eh, justamente con, si se quiere, con esa característica de la crítica, ¿no? Con mayúscula, la crítica. Pero bueno, siempre está esa pregunta, ¿no? De cómo son leídos, dónde circulan. Pasa mucho esto que decías vos antes, de la lógica de los algoritmos, que muchas veces los medios persiguen eso, generar más clics, y uno se pone a ver las notas más leídas de Infobae y se quiere matar, porque dice son todas, si se quieren, todas pavadas, o ¿sí? Con notas de la farándula y nada más, y uno dice, bueno, eso es lo único importante que pasó, y bueno, son discusiones que ahora que todo circula, me parece a mí, ¿no? Que todo circula mucho más rápido y hay justamente una mayor cantidad de flujo informativo, se vuelve más difícil, es como uno está ahí como separando un poco la paja del trigo y bueno, es complicado, pero yo trato de pensar en eso, de que puede llegar a existir y de que está buenísimo que exista, porque si no estamos repitiendo siempre lo mismo y si no, sí, nos encontramos en esos canales de streaming que por lo menos a mí no me entusiasman tanto, que son justamente programas de 2, 3 horas hablando de cosas cotidianas, por ser amable y elegante para con ustedes, que uno dice, ¿cuánto realmente me está dejando esto? O sea, me está realmente de alguna manera enriqueciendo en algo, me está aportando algo nuevo, o lo mismo que esté mirando la nada, pensando en todo, ¿no? Como que dice. Pero bueno, lanzo también afirmaciones que son preguntas a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pensaba también en que si existe posibilidad de estos despliegues de hipótesis de lectura, por lo menos en algún que otro medio, en algún rinconcito, esto que, no, lo que te preguntabas vos también, si tiene algún rebote eso, porque tal vez lo que está pasando es que la crítica, bueno, tiene algún tipo de vigencia, no tanto como la que tuvo hace varias décadas, pero tal vez no hay discusiones, ¿sí? Sí. Sobre visiones del mundo. Digo discusiones bien argumentadas en torno a la cultura y que fijen posiciones contrastivas. Cuando digo argumentadas, quiero decir, porque puede haber discusiones en las redes, pero que están bajo el límite perimetral del tweet, ¿no? Entonces, a esto me refiero, eso es lo que me pregunto, si existen esas discusiones que siempre son muy fructíferas y muy enriquecedoras, ¿no? Yo no las veo, salvo que haya algo muy saliente a nivel muy general, pero que ya no habla justamente de la densidad de un lenguaje, sino que habla de, por ejemplo, los contenidos. Entonces hay censura y se habla, y hay un debate general, pero que es muy generalista, ¿no? Que no habla tanto de un lenguaje que en este caso sería el literario, sino que habla de un problema sociohistórico. Entonces, eso me pregunto, si la crítica tiene alguna capacidad de generar esas discusiones bueno, bueno, o estamos todos medio arrinconados o acomodados en nuestro nicho algorítmico. Yo leo Enya y leo las notas tuyas y me satisface, pero tal vez, digo tuyas o de algún colega tuyo de Enya, pero el diálogo con otra posición, no sé si se pone en evidencia, porque eso creo que me hiciste pensar mucho en esto, vos nombrando a Contorno, nombrando a los Viñas, que había diálogos ahí, y basados en respeto, porque más allá de que había algunos enojos, por fijar posiciones, digamos, visiones del mundo ideológicas distintas, pero siempre había un respeto que era reconocer al otro como alguien capaz también, ¿no? Totalmente. Sí, sí, ni hablar, totalmente. Sí, es muy difícil, digamos. Yo creo que, o sea, acá como que la conversación también se podría extender bastante, pero yo creo que muchas veces uno está acá ya analizando un poco más también como lo que uno observa, ¿no? Pero yo lo que observo es que muchas veces, por lo menos desde los medios, estamos como bastante
atrapados por la coyuntura y muchas veces las discusiones tienen que ver un poco con eso. Por ejemplo, esto que les comentaba hace un rato de la discusión alrededor de la literatura, por ejemplo, que ahora la literatura es muy curioso, porque ahora la literatura es como uno de los trending topics, digamos, como un tema que aparece como en primera plana, cuando en general la literatura aparece en el último rincón del diario, en la sección de cultura, por ejemplo, en Clarín, últimamente tiene una página, literalmente, estoy hablando, una página. Y ahora es como que la literatura aparece en la primera plana, por toda la cuestión que seguramente todos conocerán de lo que pasó con estos libros de la provincia de Buenos Aires y demás. Pero por eso muchas veces pasa esto de que estamos muy como concentrados y alienados en la coyuntura. Si escuchan como un llanto o algo así, es mi gato, no se asusten. Siempre que hay videollamadas en la casa se altera un poco. Y estamos muchas veces, eso, como alienados en la coyuntura que nos absorbe y nos cuesta como justamente discutir cuestiones más profundas e ir un poco más a fondo. O si hablamos, por ejemplo, de cuestiones políticas, discutir, por ejemplo, modelos de país, modelos productivos, modelos económicos, es decir, y después incluso pensar si estamos realmente preparados para dar esas discusiones o si cualquier persona tiene los pergaminos, digamos, para poder dar ese debate. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, por contarles una curiosidad, voy a ver una obra de teatro que no sé si alguno fue a verla o la conoce, que es una recreación ficcional de lo que fue el debate entre Agustín Tosco y Rucci, que es un debate que, bueno, fue un debate muy emblemático de los 70, porque se discutían ahí dos modelos de sindicalismo, ¿no? Sindicalismo de base y la burocracia sindical. Y es un debate que se televisó, estaba en la televisión en esa época y lo moderaba Gerardo Sofovich, que es como que hoy, digamos, no sé, que hoy se junte Baradel con, no sé, el sindicalista que quieran y lo modere, imagínense, no sé, quién podría ser, imaginemos, Santiago del Moro, no sé. Es decir, estas cosas aparecían, digamos, en el prime time de la televisión abierta y se estaba discutiendo el sindicalismo de base versus la burocracia sindical cuando quizás fuera del estudio estaban sonando los balazos, digamos, es decir, una época súper convulsionada. No digo que tenemos que volver a la lucha armada, si me escucha algún colega seguramente se va a reír de esto, pero no digo eso porque si no nos van a censurar el MIT, capaz. Pero no, lo que quiero decir es que justamente muchas veces uno, por estar muchas veces tan obnubilado con el día a día, y mismo a eso le sumamos las redes sociales que nunca se dejan de actualizar y nunca uno deja de scrollear y nunca uno deja de descubrir algo nuevo y demás, le sumamos la fake news que cada vez nos cuesta distinguir más cuando algo es verdadero o falso. El otro día había leído así al pasar una noticia que decía murió Fukuyama y finalmente era, no, alguien había levantado algo de un Twitter falso y Fukuyama estaba vivo. Y así eso nos pasa todo el tiempo. A veces le sumamos la inteligencia artificial que me puede generar una imagen de Fukuyama en el ataúd, digamos, y a lo mejor me genera una imagen súper realista y yo no lo puedo distinguir. Es decir, es un contexto muy complejo para también el manejo de la información y al mismo tiempo lo que sí yo veo como algo que puedo señalar una crítica que lo observo también con mis estudiantes en nivel secundario, es que no me parece que estemos aprovechando al máximo tampoco las herramientas que tenemos disponibles. Uno dice, tenemos más información que nunca circulando, yo puedo, no sé, hago un clic y tengo las obras completas de Tolstoy, la discografía completa de la banda que se me ocurra, puedo investigar casi que cualquier cosa. No digo que no vayamos a las bibliotecas y a los archivos, lógicamente, porque no todo está en Internet. Parece que está todo en Internet, pero no todo está en Internet. Pero al mismo tiempo digo, tenemos herramientas, pero de todo, para investigar, analizar, pensar, formarnos. Podemos casi que ser autodidactas. Es casi que el mejor momento para ser autodidacta, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a descargar música de Internet de manera ilegal, mucho le habrá pasado. Yo estabas un día para descargarte una canción y capaz ni era la que vos querías porque decía, no sé, de Clash y era de, no sé, Blink 182, nada que ver. Entonces, es decir, y así todo, me parece que eso todavía no está aprovechado al máximo y tampoco lo veo en los medios, tampoco, porque uno tampoco quiere decir que Clarín, La Nación, Página 12, por ser los medios gráficos, si se quiere, más relevantes de la Argentina, sean los que mejor están aprovechando los recursos los nuevos recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la verdad que no, alguna cosa cada tanto pueden hacer interesante. La mayoría ahora está muy concentrado en el lenguaje visual y en YouTube y en el streaming, porque parece que va todo por ahí.
entonces están todos como medio corriendo atrás de eso, pero va a llegar un momento que va a pasar como pasa con cualquier moda, ¿vieron? Con cualquier atractivo, en algún momento van a dejar de hacer streamings y va a aparecer otra cosa y van a ir atrás de eso. Entonces, es complicado realmente como tener un poco la brújula para saber para dónde arrancar. Y volviendo a la pregunta que hacías al principio, porque me fui un poco por otro lado, sí, yo creo que no tenemos ese tipo de debates como el que te nombraba de Tosco Rucci o, no sé, recuerdo el debate que dieron Liliana Hecker con Julio Cortázar, por ejemplo, a través de revistas donde ella escribía con Abelardo Castillo, El Escarabajo de Oro, acerca del exilio, por ejemplo. Había como un debate súper profundo también ahí acerca del exilio. También esa época de las revistas, obviamente, era una época casi que pretelevisiva, la información circulaba de otra manera. Es complejo dar un debate con la profundidad que amerita, también con, por ejemplo, con las pantallas y con estos dispositivos. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que en algunas entrevistas, por ejemplo, que he visto de Rebord, por ejemplo, o alguna que otra de Julio Leiva y algún otro de los entrevistadores así del streaming, yo creo que hay algo de eso. En algunos podcasts también uno encuentra algo de eso. Pero como te digo, es muy difícil medirlo y decir, bueno, a ver cómo está pegando esto, cómo está impactando. A mí me interesaría saber eso. Yo creo que más allá de las métricas de YouTube y eso que te aparecen las escuchas y las visualizaciones, creo que es muy difícil de medir el fenómeno. A veces eso trasciende un poco más y llega, por ejemplo, a las noticias o a los medios. Pero bueno, todavía estamos midiéndolo. Alguna vez cada tanto es como que hay algo que alinea los planetas, ¿vieron? Y alguna de todas esas cosas como que llega a trascender un poquitito más. Me acuerdo, por ejemplo, una entrevista que había hecho Rebord a Vaca Narvaja y en cierto ámbito se habló bastante de esa nota, como muchos lo criticaron a Rebord y demás. Pero muchas veces termina siendo medio como discusiones muy endogámicas de Twitter o de ciertos sectores, ¿no? Como también se genera mucho esto de lo que algunos autores llaman las burbujas de opinión, como que hay como, yo estoy ahí en mi microclima y parece que, mirá, se habló un montón de este tema, y después me junto con mis amigos de otro lado y no sé de qué estás hablando. Y es porque también pasa mucho esa endogamia de que uno se arma ahí como su microclima de redes sociales, a veces un poco para resguardarse también, porque uno dice, no quiero saber nada con esto, y bueno. Pero a veces hay como que embarrarse un poco y ¿vieron? A ver qué está pasando un poco más allá de... Y eso está bueno, me parece, incluso para los periodistas. Para los periodistas está bueno como ir como olfateando un poco por acá, un poco por allá. Eso me parece que está bueno y que es importante. Bueno, hablé un montón, espero no haber asustado a nadie con esto. Pero... No, están habilitadas las preguntas. Estaba pensando, bueno, a raíz del nombre que tenía la charla del periodismo cultural en tiempos de algoritmos, si bien pienso yo que la crítica no, o sea, uno pretende por ahí desarrollar algo que le interesa y que le parece que le puede interesar al otro ver la visión que se tiene sobre algo, ¿no? Sobre una película, un libro, lo que sea. Pienso yo, es una lucha contra esto de los algoritmos que va llevando como de las narices a los espectadores, a los usuarios, hacia un lugar, ¿no? Porque tuvo muchos me gusta o porque tuvo mucha... es una lucha, es decir, me parece que el crítico tampoco se tiene que poner en un lugar de decir, bueno, yo tengo una verdad y mira qué lindo, pero se está luchando contra algo que lleva muy frívolamente a la gente, ¿no? Por un comentario que es un periodista, che, vean la película que vi en Netflix, que es, o la serie tal, uy, está re piola. Pero bueno, sí, por ahí yo voy y la miro y que sí me parece piola, pero por ahí capaz que es una basura también. Y me parece que ahí hay como una confrontación. Y en cuanto a también lo que nombraste como los tiempos del periodismo cultural, ahora que nosotros justamente tenemos que hacer un trabajo acá para el profesor, yo pensaba en eso, ¿no? Los tiempos que lleva, y está bien que debe tener seguramente que ver con esto de que decías al principio de leer tanto y de leer, y eso como te debe dar una mayor ductibilidad también, porque uno para armar algo, digo, no, yo me estoy alimentando de distintas fuentes y cosas, y digo, uy, Dios, me está llevando un tiempo, y digo, ¿qué hará un periodista que tiene que escribir para dentro de una semana un artículo? ¿Cómo hará? ¿No? Bueno, me largué como dos temas, sí, perdóname. No, está buenísimo, sí, te iba escuchando atentamente.
Por un lado, sí, lo primero que comentás de los algoritmos, sí, es una lucha constante. Hay veces que ahí sí, medio que yo, es como que estoy medio como un soldado que se enfrenta solo a un ejército, digamos, como que digo, bueno, yo voy acá para adelante, pero yo sé que tengo las de perder, digamos, es muy complicado. Hay estudios hechos hasta incluso que, me acuerdo una vez me contaron que hay personas que hasta a veces prefieren, antes de consumir un contenido, prefieren como distraerse con su sistema operativo del celular, digamos, como tocando así los emoticones, digamos, como, es decir, como haciendo nada. Es decir. Entonces, como es muy complicado, hay muchos estímulos alrededor y es muy difícil, como les decía antes, como que uno pueda como derrotar de alguna manera a la primera notificación que me aparece en mi teléfono, ¿no? Es muy difícil. Sobre todo porque ahora circula mucho la información por los teléfonos, ¿no? Ya no estamos... ahora yo, bueno, ahí la tengo por allá. La revista Eñe que salió ahora mensual es muy linda, es grande, formato grande, con más páginas, todo, pero como les decía, yo me pregunto siempre cuánta gente compra eso, cuánta gente lo lee. Cada vez vamos más camino a escribir también, que esa es otra posible salida a lo que es la lucha contra los algoritmos, que cada vez vamos más camino a apuntar más a un público mucho más segmentado. Y uno dice, bueno, por ejemplo, me quiero dedicar al periodismo cultural, yo sé que, y quizá no me voy a convertir en el periodista más famoso, o sea, si mi sueño es ser un periodista famoso, y quizá el periodismo cultural no sea el que me haga el periodista más famoso, pero porque en realidad tampoco nunca lo fue, digamos, porque salvo algún que otro caso, por ejemplo, Tomás Eloy Martínez, pero se hizo muy conocido también por publicar literatura, porque fue un gran escritor también de novelas, pero salvo ese, alguno que otro, en general, los periodistas quizás más famosos, entre comillas, son los que se dedican a los temas políticos. Siempre la política está muy atravesada en nuestro país, lógicamente, o algunos que se dedican a temas económicos, y sobre todo los que están en la televisión, que la televisión, a pesar de todo, que digan lo que digan, la muerte de la televisión y demás, pero la televisión sigue ahí. Si no pensemos quién tenemos de presidente, ¿no? Que es un presidente que en gran medida se construyó en la televisión. Entonces la televisión sigue siendo un medio de comunicación que tiene un peso enorme, más allá de los celulares, y que algunos ya ni miran la tele en la casa y demás, pero es un medio muy, muy potente. Entonces muchas veces yo pienso eso, que uno está medio ahí como un Quijote, dando una pelea contra los molinos, que a veces son más invisibles, a veces no, que son los algoritmos, y nuestras armas son eso, como decía antes, la lectura, el trabajo con la forma y la formación también nuestra, la formación y la deformación, pero la formación constante, yo siempre como que de muy chico siempre tuve como en mente esta idea de estudiar y capacitarme lo más que pueda en lo que a mí me interese, pero bueno, tratar de hacerlo siempre, más allá de que uno lo haga en todo un ámbito académico o no, pero digo, como este impulso, estas ganas de saber y de conocer más, me parece que uno ahí termina sacando la diferencia, no sé, por poner un ejemplo nada más, no sé si alguno conoce a el comunicador, periodista que se llama Periodistán, que se llama Periodistán en redes, Fernando Duclos. Bueno, capaz uno lo conoce, ahora está en varios medios, pero ese muchacho yo lo conocí a la facultad de comunicación y se nota, digamos, la diferencia. Te puede gustar más o menos el laburo que hace el pibe, pero se nota la diferencia, que es un tipo que ha leído, que viene de la gráfica, que le gusta leer, que tiene un vocabulario rico, interesante, y yo eso lo observo. Una vez me acuerdo que me lo dijo una editora también, que me decía que había diferencia también con algunos periodistas, digamos, que habían estudiado o habían estudiado varias carreras universitarias o que tenían como ese impulso a formarse permanentemente. Entonces, yo soy un defensor también de la educación en general. Bueno, trabajo mucho como docente también y me parece que es algo fundamental eso. Pero después sí, lamentablemente no tengo, si no ya las hubiera aplicado, pero no tengo como fórmulas infalibles para vencer los algoritmos. De hecho, es un tema que está en la discusión de eso, de seguimos a los algoritmos, no los seguimos, hacemos la nuestra. Esa es como la gran discusión de la actualidad de los medios. Hay un libro buenísimo que salió por editorial Ampersand hace poco, que es de Pablo Mancini, que se llama Off the Record, Verdad, Sangre y Algoritmos, si no me equivoco era el subtítulo, que es genial, donde está toda esta discusión que estamos acá un poco conversando hoy, bastante ampliada. Acá si lo puedo googlear un segundo, acá lo encontré. Y después otro libro les pasé ahí, que es el que les contaba antes
de Prometeo, que es una antología de Renato Siete Cases, pero que hay textos de Leila Guerriero, de Caparrós, hay varios que si lo pueden conseguir es un libro que está muy bueno, que hace medio como un mapa de todo lo que estamos charlando. Y la otra pregunta que tenías era la cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo y la escritura, claro. Sí, ese es un gran tema, es un temazo, porque ahí pasan varias cosas. Una, que sí, es un tipo de periodismo que te exige muchísimo tiempo, quizás te exige más tiempo que otros. Yo creo que, bueno, el periodismo, por ejemplo, judicial, te lleva mucho tiempo también porque uno tiene que leer miles y miles de fojas de expedientes y demás, el periodismo policial, ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo el periodismo siempre tiene eso de que nos exige mucho tiempo y al mismo tiempo no hay tiempo, porque uno siempre llega tarde y tiene que salir y hay que cerrar y uno siempre trabaja contra reloj y no hay alternativa. Y el periodismo cultural, a mí en particular muchas veces me da bronca esa parte, me enoja decir, bueno, esto me hubiera gustado tener más tiempo para trabajar esto más tranquilo y no tener que leer las corridas y demás. Y uno siempre está trabajando contra reloj, terminando el libro ahí en las últimas horas que le quedan en el bondi antes de dormir, como bueno, pero yo siempre en general trato de, antes de una entrevista, tengo que hacer una entrevista con algún autor, no sé, que publicó un libro, bueno, leo el libro, pienso preguntas, como les decía antes, esto de hacer el trabajito, como siempre tener como la tarea hecha, digamos, como hacer eso y después vamos con eso y nos presentamos con eso. Y sí, muchas veces me ha pasado, a veces me ha pasado de decir, bueno, tenés que presentar esta nota para dentro de 2 días y, bueno, ver cómo uno hace malabares, pocas horas de sueño y hacerlo. Y cuando puedo, trato de negociar un poco con algunos editores que ya me conocen y digo, bueno, mirá, me gustaría esto trabajarlo un poquito más, no puedo dedicarle unos días más. Y a veces cuando se puede te dicen, bueno, dale, sí, tomate unos días más. A veces te dicen, no, mirá, no hay tiempo. Y bueno, ahí cuando no hay tiempo lo cierro como puedo. A veces el resultado final no me convence del todo, pero lo cierto es que muchas veces el deadline también nos ayuda. Ahí quizá uno cuando está ahí con el deadline muy con la soga al cuello ahí entregando el trabajo para el profe, por ejemplo, uno ahí está como complicado. Pero finalmente el deadline muchas veces termina como empujando el resultado final. Y a veces uno dice, bueno, quizás si no hubiera tenido esta mínima presión, vieron, una vez es medio hijo del rigor, y si no hubiera tenido esta mínima presión, capaz yo me quedaba ahí como mirando las manchas de humedad que tengo en el techo y hasta que me ponía, y entonces a veces lo que tiene el ejercicio periodístico de esa gimnasia es, bueno, el deadline me termina como forzando y lo termino. De alguna manera lo termino, de alguna manera hay que poner el punto final y lo terminás. Eso me acuerdo que también lo decía mucho Mariana Enríquez, que decía que ese ejercicio, esa gimnasia del periodismo, que para mí es eso también, como una gimnasia que uno va adquiriendo, le ayudó mucho para su literatura, como que ella decía que nunca tenía miedo a la página en blanco gracias al periodismo, porque el periodismo, ella decía, las páginas del diario no puede salir con páginas en blanco, tenemos que llenar. Entonces, sí o sí tenía esa presión de que algo hay que escribir. Entonces, ella se sentaba, pum, y no tenía ese primer bloqueo que uno a veces tiene de, uy, ahora que, ¿cómo arranco? ¿Vieron? Como, bueno, no, eso, el periodismo te ayuda mucho a sacarte eso de encima. Igual a mí me sigue pasando que hasta el día de hoy, debo confesar, ya que estamos en confianza, que a mí lo que más me sigue costando, no sé, Edu, cómo lo trabajas vos, pero a mí una de las cosas que más me sigue costando es el principio de los textos, el comienzo. A veces capaz estoy 2, 3 horas pensando el primer párrafo y después ya el resto del texto medio que fluye. Pero lo que más tiempo me lleva muchas veces es el principio, porque me parece que es como el gancho, ¿no? Como que si no me engancha el primer párrafo, más ahora que esto que decíamos antes, que la gente no es que no lee, pero lee distinto, como si yo no lo enganché en las primeras oraciones y es muy probable que me suelte, como que bueno, esto no me enganchó mucho, abro otra pestaña, digamos, me pongo a jugar al Candy Crush, no sé lo que quiera jugar. Entonces, bueno, por eso a mí me parece como fundamental eso, trabajar lo más que podamos el primer párrafo. Hay algunas estrategias, algunos shakes para elaborarlo eso. Algunos me los ha enseñado, por ejemplo, un muy buen profesor que tuve en la maestría que se llama Emilio Fernández Sico con doble C, ahí les escribo el nombre si lo quieren googlear, que me parece un gran periodista, un gran cronista. Pero bueno, sí, el primer párrafo es muy difícil. Ese puede ser el título, si quieren que les regale un título. Sí, es cierto. Y o al revés, a veces tenés un muy buen inicio de nota y hay que sostener el registro. Total, sí. En el resto de la nota. Por eso es una buena estrategia, es medio como, sobre todo en las entrevistas, si tenés algo muy jugoso, medio como partirlo en dos. Como, bueno, arranco con esto al principio, pero te dejo esperando como al final y al final uno como queda como la estocada. Para redondear. Sí. Bueno, esos textos son como circulares, como que vuelven como al principio. Gracias.
Siguen las vos. preguntas habilitadas. Ahí hay una mano levantada. Celeste, hola Celeste. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andás? Me gusta. Todo bien. Yo te quería preguntar, Sí. ¿qué nos sugerís en las ocasiones donde por ahí tenemos que escribir sobre un tema que nos encanta, o sobre un artista que nos encanta, o lo que sea, como para bajar un poco, para no ser fans, digamos, ¿no? Como para encarar una nota de un modo donde seamos creíbles y no caigamos como en esos lugares comunes como de endiosar y ser un poco más creíbles, como ir regulando eso. Y bueno, al contrario, o sea, cuando tenemos que escribir sobre algo que quizás detestamos, o por ahí no quiere dar al extremo, por ahí no nos gusta, digamos, ¿qué checklist o qué consejitos nos tirás como para esas dos situaciones que nos pueden tocar? Gracias. Bien. No, de nada. Bueno, es muy interesante la pregunta, sí, sería como una cosa así como cosas que amo, cosas que odio. ¿Vieron? A veces hay como consignas de taller literario, a veces te daban eso, como, bueno, escribir cosas que me gustan, cosas que no. Ahí vas a encontrarte con diferentes respuestas o como diferentes escuelas dentro del periodismo, ¿no? Y el periodismo cultural, porque, por ejemplo, ya que la nombramos bastante, lo vamos a nombrar de vuelta, Mariana Enríquez, ella siempre reivindica un poco el lugar del fan, ¿vieron? Como esto ella muchas veces dice como que hace periodismo desde ese lugar, desde el fan. Yo creo que uno para hacer periodismo o para hacer periodismo cultural o para hacer crítica cultural, yo creo que uno tiene que tratar de tener cierta distancia en lo que uno va a observar o va a analizar o va como a narrar. Y me parece que es como, muchas veces sí, es lo más difícil de lograr. Yo creo que ahí lo primero que trato, por lo menos yo, de trabajar es el ejercicio reflexivo y la argumentación, digamos. Por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado de ir a ver un show, por ejemplo, de un artista que me gusta, por ejemplo, Manu Chao, y tener que hacer una crónica. Y mientras veía el show y me parecía bueno, y yo siempre, bueno, una cosa que hago siempre es cuando haga lo que haga, o ya sea cobertura de recitales o tengo que ir a ver una muestra o lo que sea, yo siempre tomo notas, digamos, como trato de tomar notas como a la vieja usanza, en un anotador, en una lapicera, y me parece que la escritura a mano nos conecta con otros procesos neuronales, digamos. No lo digo yo, sino que lo dicen los neurólogos. Entonces siempre trato de tener eso. A veces no puedo porque a veces estoy en un lugar muy oscuro, pasa a veces en los recitales o en las películas, entonces a veces ahí sí uso el celular. En las películas no, porque no me cae bien la gente que usa el celular en el cine. Pero en el cine me las arreglo como puedo, memoria o anoto en un papel así a oscuras. Cuando se ilumina la pantalla y aprovecho y anoto ahí. Pero no, y volviendo a eso, al recital de Manu Chao, me pasaba eso de que en general trato como de ir haciéndome preguntas para tratar de ir analizando un poco lo que estoy viendo ahí en el momento, y me pasaba, por poner un ejemplo, de que a mí me gusta la música que hace, pero yo sentía que lo que tiene la música de Manu Chao es como muy repetitiva. Bueno, no sé si habrán escuchado algo, capaz lo conocen, es muy conocido Manu Chao, ¿no? Y es un artista muy, muy comprometido. Pero tiene como esa cosa de la repetición, casi como del loop. A veces hasta incluso una canción se mezcla con la otra y se fusionan. Y bueno, eso me parecía interesante como una marca de su propia manera de plantarse en un show. Y que yo pensaba, bueno, eso quizá a alguna persona le puede molestar o le puede aburrir, digamos. A mí en ese momento no me molestaba porque me gusta la música que hace, pero me acuerdo que en un momento de la nota puse algo así, como un artista que, bueno, que sus shows a veces parecen como un loop, algo así puse, como un loop permanente o algo por el estilo. Y en el medio tiré el dato de que, bueno, ahora sacó un disco nuevo, ahora como que rompió eso, pero en el medio tiré como el dato de que, no sé, hace como 12 años no sacaba un disco. Entonces era curioso, parecía como que jugaba con esa frase de que parecía que siempre estaba cantando la misma canción. Como vieron que a veces se dice eso, como, bueno, parece que está cantando siempre la misma canción. Y bueno, se ve que a la editora le gustó eso y quedó medio en agarró una parte de ahí y la puso en el título, como algo de que, bueno, Manu Chao, como, parece como que está como en un show así medio infinito, no sé, algo así. Con esto quiero decir como que, más allá de que era algo que a mí me gustaba, traté de encontrarle como alguna característica o algo, que bueno, en todo caso yo lo conté así de esa manera y no puse como, bueno, me pareció una porquería el show, o me pareció excelente el show. Traté, siempre hay que tratar de ser, ese es otro consejo que puedo dar, que igual seguramente lo habrán charlado ya con Edu, siempre tratar de ser como lo más mesurado posible también con los adjetivos, ¿no? Me acuerdo que a veces en las primeras coberturas de shows que escribíamos en Arte Z, por ejemplo, también había como cosas como deslumbrante, como magnánimo, no sé, uno metía esos adjetivos con eso, bueno, pero
si esto es magnánimo, ¿qué le queda, no sé, a Pink Floyd, ¿no? No sé, en los 70, qué sé yo? Entonces, como tratar de ser mesurado con los adjetivos me parece que está bien. Algunos dicen que directamente hay que tratar de evitarlo, los adjetivos. Yo creo que algunos adjetivos bien utilizados está bueno. Es difícil a veces encontrar justamente ese buen uso del adjetivo, ¿no? Pero eso sería como una recomendación, como yo siempre trato de encontrar como eso, posibles eh, hipótesis de lectura o posibles como rutas, como recorridos de la obra, ya sea de una película o un libro o un show. Decir, bueno, ¿con qué dialoga esto? ¿Qué me hace pensar? O si lo puedo relacionar con otra cosa. Si esto está dialogando con algo de la época. Bueno, como que empiezo a hacer algunas preguntas. Y lo trato de analizar desde donde yo sé. Si veo que hay cosas que no las conozco, bueno, tratar de zambullirme un poco más. Esto como ABC del periodismo, ¿no? Como primero zambullirme en el tema y después de ahí en adelante avanzar, ¿no? Eh, pero hasta incluso algo que me gusta, como les decía antes, trato de encontrarle, no tampoco el pelo al huevo, porque a veces he hecho reseñas muy elogiosas y la verdad que no tenía mucho para criticar. Primero sí trato de buscar algo como decir, bueno, a ver si esto funciona tan perfecto, a ver algo que no encaje, a ver si encuentro. Trato de buscarle un poco eso, no digo el pelo al huevo, pero algo trato de buscar, o qué le podría haber agregado, o qué podría haber sumado. Y a veces queda ahí como un dato que queda ahí medio al pasar en la nota, porque uno se da cuenta también si esto es algo que realmente es una obra de peso o es algo que quizás está más o menos. Y yendo para ese lado, como algo que sí, que quizás más o menos o no me gustó tanto, en general tengo la suerte de reseñar o comentar cosas que me gustan o que me parecen buenas, porque en general yo propongo las ideas o los sumarios de las cosas. En general, a veces puede ser que le pifie, pero muchas veces pasa que propongo ideas de notas de autores que me interesan. No digo que todo lo que hacen es bueno, pero que hay algo ahí de punto de partida que me interesó. Entonces siempre como que trato como de considerar algo ahí. Y, y después me ha pasado igual de decir, bueno, esto la verdad que no me gustó para nada, y me parece la parte más difícil de cuando uno tiene que escribir una reseña, un comentario, si hay algo que no te gustó nada, y es difícil. En general es muy difícil que no te guste nada, es como que algo tenés como para rescatar, entonces, bueno, ahí trato como de ser un poco equilibrado, y después ahí entran otros factores en juego, porque la verdad que, vamos a decirlo, pues ya entramos en confianza, tenemos un diálogo extenso. A veces hay otros factores ahí, como por ejemplo los factores de los agentes de prensa, las editoriales en el caso de los libros, las discográficas. Siempre pasa esa cuestión de que, bueno, está como ese factor de riesgo de decir, uy, mirá, si hago una reseña muy negativa, quizá después no me acreditan más a un show o no me dan más un libro. Siempre está como esa cosa. Pero bueno, a veces ha pasado. A mí me ha pasado alguna vez que alguien se me ha enojado con alguna nota o no le ha gustado algo que escribí o lo que sea, y en general en términos cordiales se habla y se dice, mirá, esto, a mí me pareció esto, lo otro, a veces se ha dado ese diálogo post publicación, digamos. En general en términos cordiales lo he tenido, en general, pero hubo casos de periodistas, algunos eran muy, muy conocidos, que después se generó hasta casi como una polémica o hasta incluso agresiones, insultos por parte de, ya sea de un músico o de un escritor que no estaba conforme con algo. Pero ahí yo trato siempre de trabajar la argumentación, digamos. Si hay algo que no me gusta, tratar de explicar siempre por qué me parece que no me gustó o por qué me parece que es algo fallido. Y eso siempre me parece que es como la parte más complicada también del periodismo cultural, porque uno a veces le agarra como ese mismo, yo que me dedico hace bastante a esto, pero a mí incluso a veces me agarra como este pudor de uno dice, bueno, pero ¿quién soy yo para decirle a, yo qué sé, tal escritor, tal escritora que escribió mal tal cosa o por qué le voy a cuestionar esto? Bueno, si le voy a cuestionar algún aspecto de su obra, bueno, tratar de argumentarlo lo más que se pueda, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me pasó una vez, después no sé si la nota fue muy leída o no, pero me pasó una vez que fui a ver muy entusiasmado la adaptación cinematográfica de una novela que a mí me había gustado mucho, la novela argentina que se llama El origen de la tristeza de Pablo Ramos, y la verdad que la película, sí, no es que me disgustó, pero la verdad que no me pareció una gran película. Y bueno, una cosa que no me gustaba era que para mí lo que hacían era como que había un regodeo muy innecesario en lo que era la prosa de Pablo Ramos, que para mí eso se debió bueno, acá aparece un amigato, pero este no está llorando. Para mí eso se debió a que
justamente, el escritor creo que estuvo metido en el proceso del guión, de la película y demás, y había muchas escenas con la narración de la novela en voz en off de él, que yo pensaba una persona que no conocía la novela, que no lo conocía a Pablo Ramos, que veía esa película por primera vez, pero decía, pero ¿para qué me incluye tanta voz en off, tanto texto, tanta cosa, siendo una película? O sea, contámela con imágenes, yo pensaba, como narrámela con imágenes, digamos, ¿no? Como utilizaba los recursos del lenguaje audiovisual, pensaba todo el tiempo, pensaba en eso. Muchas cosas las resolvía así, con voz en off, con texto. Entonces, bueno, por lo menos yo dije, bueno, tengo una crítica, encontré una crítica, voy a tratar de argumentarla. Y con eso no es que tampoco me iba a poner en contra del uso de la voz en off, porque hay cosas con voz en off que me gustan en el cine, por ejemplo, pienso en casi toda la obra de Mariano Ginás, pero digo, ahí yo le encontraba otro trabajo, por ejemplo, a la voz en off. Otra cosa que puedo recomendar también para si les interesa el periodismo cultural es que, y si no vieron nada, es que busquen y vean películas de El Pampero Cine. Yo sé que acá muchos quizás a lo mejor no les guste tanto, pero para mí es una factoría audiovisual, la productora del Pampero Cine, que está Mariano Ginás, Alejo Movillansky y otros. Súper interesante. Así que, bueno, eso como una recomendación, dato de color que me acordé. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta, por lo menos di algunas claves. Y apareció mi gato en cámara, que siempre es mejor que verme a mí. ¿Te está pidiendo un mate o qué? Sí, no, siempre se instala. Cuando hay videollamada ya viene acá porque le gusta llamar la atención. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Bueno. Dale, Franco. Pensé que se venía a ver el partido argentino. Sí. Perdón, pero estoy con un desorden en mi casa que no puedo prender la cámara. Dale, no hay drama. No, quería preguntar un poco si podrías profundizar un poco con las técnicas o por ahí los puntos clave como para no caer en esta hegemonía como de... No sé cómo explicarlo, como hay una hegemonía de lo básico, ¿no? Que la gente consume lo básico, consume por ahí una persona haciendo un chiste tonto y viejo, pero sin embargo vos lo ves y los contenidos tienen millones de reproducciones y decís, hay como una hegemonía de lo de que se va poniendo todo cada vez más básico y aparte de leer y leer y leer y estar siempre informado, ¿qué otras claves das? ¿Qué otros tips podrías darnos? Gracias. Bien. No, gracias a vos. Bueno, es interesante, ¿no? O sea, yo creo que podríamos como responder esa pregunta quizá de dos maneras. Una sería como pensándola, o en realidad de tres, porque podríamos pensarla del lado del público también. Podríamos pensarla del lado del público, podríamos pensarla del lado de los periodistas y podríamos pensarla del lado de los creadores de contenido o directores de medios o las personas que toman decisiones, digamos, en los medios. Empezando por ahí, yo creo que por ejemplo, si alguno de ustedes decide emprender un proyecto, ya sea de streaming o de podcast o de medios gráficos o un blog o una revista digital, lo que quieran hacer, yo creo que uno tiene que tener como muy en claro justamente cuál es su norte, cuál es su objetivo, más allá de los algoritmos, más allá de las notas más leídas de Infobae, más allá de lo que se esté opinando, si se quiere, como valga la redundancia, en la opinión pública o lo que sea. Yo pienso que los grandes proyectos, como nombrábamos antes la revista Contorno, o hasta incluso los proyectos que están teniendo impacto hoy en día, como pueden ser los canales de streaming más conocidos de hoy, tienen un rumbo claro y tienen un norte, y hay algunos que están como en ese, si se quiere, como en ese delgado hilo, como si fuera como una especie de cuerda floja, entre, bueno, ¿le hacemos caso a los algoritmos o le hacemos caso a nuestro, si se quiere, nuestro horizonte? Un ejemplo de eso para mí que yo podría dar, que me parece interesante lo que hace como en esta especie de juego entre, bueno, le hago caso un poquito a los algoritmos y un poquito a lo que yo tengo ganas de comunicar. Podrían ser revistas, por ejemplo, yo que lo que más consumo son medios gráficos, ¿no? Por eso les voy a dar ejemplos de medios gráficos. Revistas como Revista Anfibia, revista como Revista Crisis, o revista como Revista Panamá, por ejemplo. Por nombrar algunas, esas tres me parece que son revistas que, por ejemplo, si tienen ganas de publicar una nota especial sobre algún tema o algún dossier o algo por el estilo, lo hacen.
O a veces lo que hacen es tomar algún tema de coyuntura, por ejemplo, ahora lo que está pasando con la literatura, que es el ejemplo que pusimos antes de lo que pasa con la literatura en las escuelas bonaerenses, pero hacen un ensayo, una crónica, un trabajo con algún autor, autora, por ejemplo, que les interese su mirada, o ahí, por ejemplo, en la Anfibia trabaja mucho el cruce entre el ámbito académico y el periodístico, que eso lo trabajan desde que empezaron. Y ahí me parece interesante porque es medio como esta salida del laberinto por arriba, como esto de decir, bueno, no voy a hacer lo mismo que hace Clarín, La Nación, Infobae, Olga, Blender, etcétera. Voy a hacer otra cosa distinta porque en vez de hacer, no sé, un resumen de quiénes son los escritores, por ejemplo, esa nota habrá salido en todos lados, quiénes son los escritores de estos libros que quieren prohibir, lo que sea. Bueno, le voy a pedir a algún académico, alguna persona que sepa de libros o que sepa de la industria editorial, etcétera, que escriba un ensayo, que escriba una nota de opinión, algo sobre el tema. Y muchas veces pasa que se termina como dando vuelta la tortilla. Pongo ejemplo así gastronómico porque ya estamos cerca de la hora de la cena. A veces se da vuelta la cosa y a veces una de esas notas llega por ejemplo, a otros medios, como que se rompe un poco el cerco de la masividad y uno llega. También yo creo que, pero bueno, esa es mi visión, ustedes pueden no compartirla, pero yo creo que, yo nunca, por ejemplo, pensé un proyecto como para decir, bueno, voy a pensar este proyecto para hacer, como decía antes, para hacerme famoso, para pegarla. Yo creo que si no hubiera hecho otras cosas, hubiera hecho cosas muy distintas a las que hice y a las que hago. Como que en general traté de que mi motor sea más parecido al motor del fan, el motor de que el periodismo a lo largo del tiempo se convirtió en una excusa en mi caso fue una excusa para poder escribir de las cosas que me gustan y que me interesan, digamos, y tratar de cumplir siempre un rol social, porque creo que el periodismo tiene un rol social, que en mi caso es el de, por lo menos, no decirle a las personas qué tienen que leer o qué tienen que mirar, pero por lo menos plantearles un recorrido posible, que si les interesa tomarlo, porque a mí me interesó en su momento, bienvenido sea, y si no les interesa, pueden seguir buscando el suyo propio, digamos, pero decir, bueno, me acuerdo que una vez lo entrevisté a Jorge Alperín, me acuerdo, y él me decía que a él le gustaba el periodismo de ideas, él era defensor del tipo de periodismo que él llamaba periodismo de ideas, y él me decía que el periodismo de ideas es justamente el periodismo que te deja pensando, el periodismo que te aporta algo más allá de la información, más hoy en día en una época en donde la información ya la tenemos, ya está. Antes era, bueno, vamos a leer los diarios para informarnos, ahora la información ya la tenemos, entonces, ¿qué más podemos aportar? Y bueno, dentro del periodismo cultural podemos aportar preguntas, podemos aportar, justamente facilitar, justamente, porque también a veces la información está disponible, pero no sabemos dónde buscarla, dónde encontrarla, entonces, bueno, podemos facilitarla, este tipo de notas que a veces salen de, bueno, te ordeno la discografía de tal banda de mejor a peor, no sé, pero bueno, es un recorrido posible, capaz uno la lee y dice, defenestró este disco que es mi disco favorito, ¿qué pasa? Bueno, y uno también se puede pelear un poco, discutir con lo que encuentra ahí en los medios. Pero bueno, yo creo que los directores de medios, o si ustedes se ponen al frente de un proyecto periodístico, y están muchas veces en esa delgada cuerda de le hago más caso al algoritmo, le hago más caso a lo que yo quiero hacer. Yo siempre estoy más del lado de lo que yo quiero hacer, más que del algoritmo. Y he ido buscando como ciertas trincheras dentro de los medios donde colaboro, donde me han permitido eso. Hoy por hoy en los medios donde colaboro tengo la suerte de que en general dentro de esos parámetros, porque cada medio tiene sus parámetros y uno sabe también qué cosas proponer y qué cosas quizá no encajan acá, pero dentro de esos parámetros la verdad que tengo la suerte de moverme con bastante soltura de elección de temas o propuestas. A veces me proponen cosas porque ya me conocen y saben más o menos los temas que me pueden interesar y entonces bueno, voy viendo. Pero no me dedico al periodismo más del último momento, que ese es un tipo de periodismo que lo haría, digamos, lo trabajaría, pero me parece que es otro tipo de periodismo, mucho más alienante. La gente que trabaja ahí está realmente muy pasada de rosca, que está trabajando en el día a día, en el ya, aquí, ahora, ¿no? Ya no es el último momento, sino que es el ya, ahora, ¿no? Y después en cuanto a los periodistas, sí, yo trato de informarme lo más que puedo, pero siempre como que tengo como mi agenda, digamos, de intereses, que muchas veces va por el ámbito editorial y la música y el cine y las series, más alguna cosa de artes visuales, artes plásticas, algo de historieta, algunas otras cosas, pero siempre como que tengo mi abanico de temas. Y después me parece fundamental tener si uno va a dedicarse al periodismo, si se quiere, suena como medio naif, pero tipo cultura general básica, o sea, no puedo no conocer quiénes son, no sé, para mí, ¿no? Quiénes son los ministros del gobierno o cuáles son las medidas económicas más, por más que no entiendan muy bien
a qué se define, digamos, el crawling pay o lo que sea. O sea, bueno, me pongo a estudiar si quiero conocer eso, pero es decir, como una noción básica de qué está pasando me parece que a mí me parece importante. Yo no comulgo con esa idea de que no, bueno, pero a mí no me interesa la política, no me interesa la economía, entonces yo solo consumo información sobre tenis. No sé, no le voy a faltar respeto a nadie que le guste el tenis. A mí me gusta el tenis, pero digo, quiero decir, mínimo como... también les puede pasar, van a una entrevista de trabajo a algún medio y no queda bien decir, no, pero yo no tengo idea quién es, no sé, Adorni, por poner un nombre, ¿no? Más allá de, obviamente, me parece nefasto, perdón si a alguien le cae bien, pero a mí no comulgo tampoco con ese señor. Pero bueno, uso mucho el verbo comulgar porque tuve educación católica mucho tiempo. Y además, por el lado, bueno, hablé un poco de los dueños de los medios, hablé un poco de los periodistas. Por el lado del público, yo eso siempre trato de fomentarlo a mis estudiantes de periodismo, iba a decir, de secundaria, pobres, que son mis pobres víctimas, porque muchos de ellos quieren ser, no sé, bioquímicos o, no sé, otra cosa, profesor de educación física, nada que ver. Pero bueno, yo trato de machacarles esto, de que uno como público, hoy en día está más que nunca, o sea, bueno, ustedes, bueno, tienen, acá están todos interesados en el periodismo, ¿no? Lógicamente, pero digo, más que nunca como público uno tiene ese desafío de decir, bueno, hoy por hoy es más exigente, como decíamos antes, es más exigente que nunca esto de cómo distingo una fake news de una noticia real. Es como ese ejercicio que ya uno lo tiene incorporado, pero no todo el mundo lo tiene incorporado, de chequear una fuente, chequear una información. Mismo gente con formación universitaria, esto no es, digamos, sin ningún tipo de prejuicio ni nada. A mí me pasó hace poco, en mi grupo de WhatsApp de amigos de la secundaria, la mayoría somos universitarios, sí, todos, y un amigo pasa, mirá este spot que publicó Sergio Massa, a ver, y lo miro, era una cuenta de Twitter falsa, era un video hecho con inteligencia artificial, o sea, y es un amigo mío que es abogado, le va bien en su trabajo. Con esto quiero decir, o sea, le puede pasar a cualquier persona, más allá de los estudios que tenga, porque claro, muchos no tienen incorporado esa gimnasia, de decir, bueno, a ver, ¿de dónde salió esto? ¿Quién lo publicó? ¿Está hecho con inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué pasa? Hasta a mí incluso a veces me pasa, es difícil a veces darse cuenta, sobre todo de videos o imágenes que están producidas muy bien ahora con inteligencia artificial. Pero bueno, uno finalmente se termina dando cuenta. Pero creo que ese es el gran desafío que se viene, que algunos están diciendo de que, por ejemplo, van a tener que empezar a incluir como advertencias, como, bueno, esto está producido con inteligencia artificial, porque es muy difícil a veces para el ojo humano ya distinguirlo. Pero bueno, eso yo creo que ahí ya entramos en medio un poco un dilema ético. Me parece que es uno de los grandes dilemas del presente, la cuestión de la ética. De decir, bueno, ¿cómo me manejo yo persona, como consumidor o hasta incluso prosumidor? O sea, que consumo y produzco información al mismo tiempo, de información, justamente. Decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a darle como rienda suelta a todo lo que me aparece en el feed, digamos, de todas las redes sociales, sin pensar, así de manera como un autómata, o voy a realmente tener un uso más crítico de las redes, de las plataformas de la información, ¿no? Me acuerdo una frase de Donna Haraway, que es una autora súper interesante en un texto que ya tiene varios años, que es el Manifiesto Cyborg. Ella ya decía en los años 90 que ella observaba que las máquinas están cada vez más aterradoramente activas y las personas estamos cada vez más, inquietantemente, estamos cada vez más inertes. Ella observaba eso, ¿no? Como las máquinas parecían cada vez más vivas y las personas cada vez más inertes, cada vez más muertas. Y es curioso eso, porque uno observa a una persona que está con el celular así scrolleando, casi sin desviar la mirada, casi como un autómata, y uno dice, bueno, eso es un ser vivo, es un ser activo, es un ser proactivo, es un ser crítico. Bueno, son preguntas que me hago. O sea, yo prefiero tratar de motivar. Todos podemos tener, obviamente, nuestro momento de ocio y de pereza total y de reírnos con pavadas de, no sé, que circulan en TikTok o donde sea, pero con esto quiero decir, bueno, si me están enviando un video de un candidato político que dice, no sé, se va a desatar la Tercera Guerra Mundial, o sea, bueno, a ver, ¿de dónde salió? ¿Quién es? Como mínimo, las preguntas básicas del periodismo, ¿no? Las 5W, ¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Yo creo que siguen siendo valiosas y necesarias. Más en tiempos, como les decía, que nos demandan muchas más exigencias, me parece, en cuanto a la hora del chequeo de la información. Bueno, existe un medio que se llama chequeado.com, ¿no? Y ya existe hace como 15 años, ¿no? A veces no es casualidad que ese era antes del trabajo que hacían los periodistas, ¿no? También hablo un poco, que me parece que está bueno traer también sobre la mesa la cuestión de, no preguntaron tanto, pero un poco traté de nombrarlo, la cuestión de las condiciones materiales del trabajo, que son complejas. La precarización laboral está, así como está también en otros rubros. Y muchas veces esa precarización justamente
perjudica la calidad, la buena calidad del trabajo periodístico, por eso muchas veces no tenemos correctores. Bueno, casi que ya no existen los correctores, casi que ya no. Cada vez, si el tiempo antes era muy poco, cada vez es menor. Tenemos menos editores, hay más colaboradores, porque es una figura que se puede precarizar más, la del colaborador, porque no tiene aporte jubilatorio, no tiene jubilación, no tiene aguinaldo, no tiene un montón de cuestiones. Entonces, eso también está, y los dueños de los medios lo saben muy bien, tanto del campo progresista popular como, si se quiere, el campo no progresista, o como se quería llamar, o conservador, porque hay para todos los gustos, digamos, en la precarización laboral. Entonces, es complejo, pero con esto no quiero desanimar a nadie ni desalentar, porque yo creo que el periodismo, como decía también Gabriel García Márquez, él decía que era el mejor oficio del mundo. Yo no sé si es el mejor, porque a veces yo envidio a los carpinteros que con mucha paciencia están dándole forma a las maderas para hacer mesas. Es un oficio que me gusta mucho. Pero sí es uno de los más lindos, me parece, el periodismo, y me parece que está bueno tener como esa pasión siempre activa. Está bueno como buscar dentro de todo lo que es el campo periodístico, encontrar lo que a uno más lo mueve y seguir por ese camino, porque a veces es como uno se va a encontrar con un montón de fantasmas en el medio, de dificultades, como esto que venimos nombrando, los algoritmos, la precarización laboral y demás, pero yo siempre, en eso repito siempre lo mismo, como me parece que está bueno tomar eso más como un impulso que como un freno, como decir, bueno, vamos a darle pelea a esto, y también son tiempos apasionantes para el trabajo periodístico, como decía antes, esto de que no nos dé miedo o no nos inmovilicen las inteligencias artificiales y demás, sino tratemos de darle un uso crítico y pensar. Tampoco está buena la postura de decir, bueno, están todos equivocados menos yo, que soy un genio. Es compleja esa postura también. Entonces, prestarle atención también a qué está pasando a nuestro alrededor está bueno, porque, bueno, ¿por qué tanta gente consume esto? ¿No? Como, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Entonces, bueno, vamos a observarlo. Si no, como caemos en las posturas, vieron como en los años 90 pasaba con algunos programas de televisión, como decían, no, bueno, estos programas son como, los mira gente ignorante. Y uno dice, bueno, pero ¿es realmente así? ¿Lo mira gente ignorante? ¿Por qué lo mira tanto? ¿Qué es lo que convoca a esa gran cantidad de personas? Bueno, y son preguntas para analizar. Yo creo en un periodismo que puede también permitirse esas preguntas, ¿no? Y acá alguien me preguntó algo de Darín, pero no me acuerdo de la película que nombraban. ¿Cuál es la película que nombraban de Darín? Me gustan varias películas de Darín. Mi favorita es El Aura, con Fabián Bielinski, de directo. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo andás? Hola, profe. No, yo decía de la película de Darín, la última que sacó, que habla mucho de descripciones y demás, que es un caso policial, pero habla mucho de puntualmente cómo va describiendo la narrativa que usted decía del tema, que se centra mucho y a veces se va de foco y vuelve de foco, esa película, digamos. Pero está buena la entrevista en sí, digamos. Mirá. Bueno, Este, te agradezco. No, por favor, Pablo, no, por favor. Sí, no, creo que no la vi esa película. La última película que vi de Darín es la de Argentina 1985, no sé si te referís a esa. Creo que puede ser esa, sí, y Mirá, no recordaba tanto uso de voz en off. Quizás se me pasó porque quizás está bien trabajado, no recordaba. Sí, muy poquito aparece, pero es, claro. creo que es No, una... yo creo, a ver, acá sí, nos vamos de tema y es un debate muy personal, ahí podemos encontrar diferentes posturas a favor o en contra, pero yo siempre eso más como analizando narrativa audiovisual, que acá creo que Edu también tiene muchísimo más para aportar también. Creo que la voz en off es un buen recurso siempre y cuando esté de alguna manera justificado, como cualquier tipo de recurso. Uno dice, bueno, voy a dar vuelta a la cámara así porque me gusta cómo queda, pero ¿cuál es el porqué de que estás haciendo un plano al revés, digamos? ¿Tiene un sentido? Ahí volvemos a la cuestión de nuestra vieja y querida semiótica. O sea, ¿tiene un sentido eso que estoy haciendo o es un capricho que se me ocurrió? Por eso, y a veces el límite es muy fino, porque ahí a veces uno se encuentra con discusiones que dice, esto es un cine totalmente caprichoso. El cine de David Lynch, ponele, que a mí me gusta mucho. Es un cine caprichoso, no tiene sentido, no se entiende nada. Bueno, pero tiene un sentido. Lo que él busca tiene un sentido, tiene una búsqueda artística interesante. Obviamente hay momentos donde a mí me parece que le sale mejor y otros que uno dice, bueno, quizá esto sí estuvo un poquito de más. pero en general termino como dándole un abrazo al querido David. Sí, eso es cierto, sí. Sí.
Interesante lo que nos contabas sobre el tema de las aplicaciones, porque hay veces que son un poco engañosas y cuestiones de más que nosotros estamos aprendiendo a usar, sobre todo en periodismo, que más de una vez terminan siendo falsas las noticias. Y es cierto. Sí, tal cual. Por eso, para mí, eso tiene que ser un ejercicio constante de todo es, más allá de que nos dediquemos o no al periodismo, parece que es como, ya tiene que ser medio como eso, como un control de calidad que uno como ciudadano tiene que, yo creo que el ciudadano hoy por hoy tiene que tener ciertas nociones, tampoco acá suena como que estoy levantando el dedo y anunciando la nueva constitución, pero no, es una postura que yo trato de plantear también en mis clases, esto de, son tiempos exigentes en cuanto a eso, el poder distinguir, diferenciar esto, la información real, la información falsa, las imágenes reales, las imágenes hechas con inteligencia artificial. Entonces, bueno, está bueno eso, tener más, tener en resumen como un uso crítico, me parece, de las aplicaciones y de las redes sociales. Ni hablar del manejo de la privacidad, bueno, ahí nos metemos en otro tema, ¿no? Pero a mí me interesa porque doy clase de comunicación también. Y el manejo de los datos y cuánta información uno le entrega casi que en bandeja a un montón de redes sociales y plataformas casi que sin pensar, qué pasa con esa información, bueno, y ahí ya ni hablar porque nos vamos a otro tema, pero también es un tema para pensar. Bueno, me parece que fue un lindo cierre, una cuestión que creo que vos, digamos, vas a acordar, con la que vos vas a estar de acuerdo, Pablo, que es que más allá de todo este diagnóstico que estuvimos haciendo, uno puede decir que el periodismo cultural a veces supone una especie de universidad paralela, ¿no? Para el que quiera aprender, seguir aprendiendo toda la vida esto que vos decías, la práctica en periodismo cultural le va a dar eso, si tiene la curiosidad, la inquietud necesaria, ¿no? Eso por un lado. Sí. Después complemento una sugerencia, hay un documental del resto de los autores, creo que los nombraste muchas veces y sí fuiste enfático, hay un documental sobre y sobre Donna Haraway, que es una autora interesantísima, sobre todo que tiene que ver con el último tramo de la conversación, de lo que estuvo hablando Pablo, que se llama Cuentos para la supervivencia terrenal y circula en la web, se puede encontrar en cualquier plataforma. Dura 1 hora, es cortita, documental. Y después te quería pedir que nos dieras, porque seguro a todos nos va a interesar, no te lo pido en privado, te lo pido acá, que nos dieras el dato de cuál es la obra de teatro de Tosco y Rucci, del debate. ¿Cómo se llama? Sí. Sí, ahora te lo busco porque me parece. A mí me interesó, pero para que seguramente alguien porque más. Si no me equivoco, te quiero dar el nombre exacto, pero si no me equivoco, se llama así Tosco Rucci el debate. Que lo interpreta Fabián Vena y otro actor que no lo tengo tanto. Y es ahora quedan pocas funciones, es en el teatro, eso también me gustó que sea ahí, pues en el teatro de la UOM, me pareció como muy significativo que sea ahí. Sí. Y lo hace Fabián Vena y otro actor que no tengo ahora el nombre. Pero está muy buena, sí. Okay. Se llama así, sí, Tosco Rucci el debate. Ahí estoy buscando a ver si encuentro, porque está así, acá dice, si lo buscan como Tosco Rucci el debate, lo van a encontrar, sí, fácilmente. Hay que ver si agregan funciones, pero sí, es interesante. Sí, a mí me despertó curiosidad. Sí, total. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, así de cierre. Creo que, la verdad, sobrados estamos. Muchísimas gracias por la conversación, estuvo buenísima. Gracias por disponerte al diálogo, por hacerte el tiempito. Y bueno, ya nos volveremos a juntar para seguir pensando. Totalmente, sí. Después la seguimos. Ahí les pasé una nota que es de La Izquierda Diario que encontré, pero van a encontrar un montón de esta obra de Tosco Rucci, si a alguien le interesa. Y sí, totalmente, no. El agradecido soy yo, como
espero no haberlos abrumado con todas las cosas que hablé, espero que hayan sido útiles, interesantes dentro de lo posible. Y siempre para mí un placer compartir estos espacios. Te agradezco, Edu, también que siempre me tengas en cuenta. Y para mí siempre un gusto poder charlar, poder conversar también con un público interesado en lo que uno hace. Me alegra que siga habiendo personas interesadas también en el periodismo cultural y con ganas de trabajarlo y de ejercerlo. Y como decías vos, sí, me hiciste acordar un poco el nombre que le había puesto Josefina Ludmer a los cursos que ella daba en la época de la dictadura, que ella decía que le llamaba la Universidad de las Catacumbas, y me hiciste acordar a eso, como bueno, es un poco así también el periodismo cultural, la Universidad de las Catacumbas, del boca en boca, de traficar información, de hablar, muchos nos conocemos y compartimos cosas, data, info, así como compartir el documental, nos pasamos cosas, links y demás, dentro de todo con confianza. Pero siempre con el objetivo eso de mejorar, yo siempre cierro un poco mi exposición, siempre en general como planteando esta idea de no olvidarse que el periodismo es un servicio social, así como muchos otros existen a nuestro alrededor, la persona que me ayuda en la higiene pública o lo que sea, los tipos que laburan en las estaciones de tren, del subte, lo que sea. El periodismo está también para ayudar a la comunidad, para que tengamos una sociedad mejor, por eso también esta idea de que muchas veces le cargan, digamos, munición gruesa a los periodistas, con justa razón. Yo creo que también nosotros nos lo merecemos en parte, no por mí o por Edu, sino digo en general, como gremio hemos tenido gente muy nefasta realmente y que no ha tenido tampoco a nivel, por lo menos en Argentina, no ha tenido si siquiera una mea culpa, una autocrítica o algún tipo de condena social de ningún tipo, y hemos tenido casos muy complejos. Entonces es entendible que muchas personas tengan una mirada también súper crítica con los periodistas, con los medios, o esta idea de, bueno, son todos mentirosos, todos los compran, los venden por 2 mangos y demás, pero más allá de eso yo creo que tenemos que proponer un poco, impulsar esta idea de periodismo como un servicio social, como una posibilidad justamente de que pensemos en una sociedad mejor, que ayudemos a justamente que las personas conozcan nuevos artistas, en el caso del periodismo cultural, nuevos artistas, nuevos músicos, nuevas lecturas, nuevas películas, que eso nos enriquezca y que esa información esté linda, presentada, presentable, con una forma particular, con un sello propio. Si logramos todo eso, ya está, le ponemos un moño y decimos, bueno, listo, eso es espectacular. Y bueno, en eso estamos, digamos, en ese camino estamos. A veces es un terreno farragoso, a veces sentimos como que vamos bien, como si se quiere, como quien está esquiando fluidamente. Yo no sé esquiar, soy pésimo, pero me imagino que uno en esquíes va avanzando. Y en eso estamos. Tenemos idas y vueltas como siempre, pero yo creo que es importante tener en claro eso, no estar como que a veces uno también con el laburo periodístico una vez está medio como en una burbuja, y está bueno eso, no perder nunca el termómetro de lo que está pasando alrededor. Y me parece interesante eso. Y bueno, eso, me parece como para cerrar, está bueno eso. Y la lectura para mí siempre es fundamental, primordial en todo ámbito de la vida, leer libros, leer y aprender a leer también, porque no creo tampoco que haya que leer por leer, sino aprender a leer y formarse uno como lector también me parece importante. Y bueno, los invito a que lo traten de continuar esto. Y a mí fue un camino por lo menos revelador, el tema de la lectura y el periodismo. Un poco el periodismo fue una excusa para que leer y escribir se conviertan en un trabajo en algún momento, y que sea como uno de los tantos trabajos que uno tiene que hacer para llenar la olla, porque también uno necesita, ¿no?, en estos tiempos varios trabajitos. Pero bueno, uno lo hace con gusto y con pasión, y eso está bueno. Así que bueno, Edu, ya los dejo ver el partido tranquilos, pues no quiero robar más. Pablo, muchísimas gracias. Yo me quedo 2 minutos con los chicos, así que te despido. Dale, me voy. Y bueno, gracias. Estuvo buenísimo.